la infografía de este día. Ustedes lo pueden tomar como punto de partida y luego van a ir tomando apuntes, rellenando los espacios que falten, ¿ya? Entonces, desde ya les deseo una excelente semana también. Es una semana completa de lunes a viernes y de aquí el próximo feriado me parece que es en mayo 24 de mayo. ¿Qué estamos celebrando el próximo 24 de mayo, Justin? Ah, Billy, no apague la cámara si no le ponemos también en la dramatización. A ver, Esteban, ¿qué celebramos el próximo 24 de mayo? es una batalla, pero no sé cuál es Sí, cuál es. Es la batalla de Pichincha. ah, ya, la batalla de Pichincha, muy Eso es. bien. Muy bien, entonces el próximo periodo es recién de aquí a mayo, imagínense, que está largo. Entonces, les comparto la pantalla. Ah, y también les deseo mucha salud y vida a ustedes y a cada uno de sus papitos, mamitas y sus hermanos, también toda su familia, porque son semanas muy complicadas. Hoy estaba viendo en las noticias, aproximadamente en Guayaquil mueren 23 personas cada día. Aquí en Quito, la situación de las unidades de cuidados intensivos, las UCI, están alrededor del 140% de exceso en cada una de las salas. Así que lo que más nos queda en estos momentos es seguirnos cuidando y usando la mascarilla. Use la mascarilla cuando vaya a salir de casa y apenas regrese, desinféctese. Calzado, sus manos y luego sí, retírese la mascarilla y también lávele la mascarilla, ¿sí? Eso como nota ahí, como un paréntesis. A propósito de que esta semana, el día sábado, ha habido una fiesta en la Lagachi, ¿ah? Hubo una fiesta en la Lagachi, vino la comisaría y mandó a casi 200 personas que habían estado en esa fiesta. 200 personas. Imagínense lo que es ser inconsecuentes con las personas que están cuidando de nosotros en estos momentos. Justin va a ser otra de las personas porque apagó la cámara. Eso, muy bien. Ahí vamos a enseñar las cámaras, ¿no ven? ¿Ya ven? ¿Qué puede Desconectó, pasar? Piche. Yo no Mande. pagué. Se desconectó. Ah, ya. No le desconecten. Muy bien, ahí estamos, ahí voy a estar súper atento a quien apague la cámara. Eso les decía. Y miren, 200 personas inconscientes, incongruentes con la situación que están pasando. Primero los médicos. A los médicos les han quitado en estos momentos las vacaciones. Hay médicos que no han tenido vacaciones desde hace un año. Ahora, peor. Entonces, seamos un poco más humanos, no solamente con las personas que nos van a cuidar, sino con nosotros mismos y con nuestras familias. Tomen muy en cuenta eso. Ahora sí les comparto la imagen. Hoy vamos a hablar sobre el socialismo, sobre el real, perdón, ahí, denme un segundito. No les voy, una vez corregida la falta ortográfica, ahora sí les procedo a compartir. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre el realismo social en Ecuador. Como les había dicho, vamos a hacer primero un contexto general, global. ¿De dónde nace el realismo social? ¿Qué es? ¿Cuál es el primer exponente o el exponente más importante del realismo social o del realismo en todo el mundo? Luego vamos a recaer en el realismo social en Latinoamérica y cómo esto influyó en la literatura ecuatoriana y especialmente una de las principales características, el indigenismo. Eh, ¿Alguien alguna vez escuchó de Osvaldo Guayasamín, el pintor? Yamile, a ver Edu, cuéntenos, ¿quién es Osvaldo Guayasamín? Era un pintor ecuatoriano que retrataba más a lo que era la lucha indígena. La lucha indígena. Muy bien, Edu. Se ha ganado un punto. Todos los que participen, les vamos a ir poniendo un punto. Porque a propósito, la semana que viene vamos a tomar una lección, ¿sí? La semana que viene vamos a tomar una lección y estos puntos que hemos ido dando en estas clases les puede ayudar a eso. Excelente, Edu, ¿sí? Osvaldo Guayasamín fue uno de los más contemporáneos pintores que se encargó de retratar la realidad del indígena. Sus rasgos eran indígenas. Los rasgos que pintaba
en sus obras eran indígenas. Y ustedes pueden ir a visitar la Capilla del Hombre, ¿sí? Ahí está el museo en honor a Osvaldo Guayasamín. Se encuentra más o menos en la 6 de diciembre y lo que queda, lo que va siendo la bajada al túnel Guayasamín. En la parte de arriba, ahí está la Capilla del Hombre. Entonces, ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es el realismo? Hay que entender primero que el realismo social tiene que partir de algo, el socialismo. Desde ahí parte lo que es el realismo social. En las últimas décadas del siglo XIX se realizaron muchísimos grandes descubrimientos en base a lo que era el realismo social y exclusivamente el socialismo, que parte de ahí como fundamento principal para todo lo que se pudo ver tanto en literatura como en cine, como en en esta nueva posibilidad de ver cómo se manejaba el esquema de la sociedad a partir del socialismo. También se desarrollaron muchísimas grandes teorías, nuevas teorías, no solamente por parte de la economía, sino de la comunicación, de la educación y también de las ciencias exactas y también de la biología y química. Entonces hay que entender esto, el primer postulado, el primer punto de partida es la industria, la desigualdad y la explotación que se vivía antes del socialismo. ¿Por qué? Hacia fines del siglo XVIII se inventó en Europa la máquina de vapor, que permitió la aceleración en los procesos de diversos instrumentos y objetos necesarios para la vida cotidiana. Tengan muy en cuenta, ¿sí? Luego, esto facilitó la proliferación de fábricas y el crecimiento de grandes zonas productivas en las principales ciudades alrededor del mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Recuerden que el centro del mundo antes era Europa y Estados Unidos como las grandes potencias. En este mapa todavía no aparece China, no aparece toda la zona de los Emiratos Árabes Unidos, sino solamente Europa, específicamente Inglaterra, España y Francia. Otros países no. Y podríamos mencionar de cierta manera Rusia y lo que era Rusia con la Unión Soviética y los países que pertenecieron a la Alemania nazi. ¿Ya? Tengan muy en cuenta esto. Además, creó grandes fuentes de trabajo para muchas personas que abandonaron los campos. Esta es la primera migración, la ola migratoria. Se empezó a abandonar el campo y comenzaron a salir a las grandes ciudades, lo cual dio un giro radical a la vida, tal como se lo había concebido y vivido hasta ese entonces. Ya la fuerza o la materia prima no se lo veía como la fuente de riqueza, sino que ahora la materia prima tenía que pasar por un procesamiento, ¿sí? Por entrar a la máquina para de ahí sacar su beneficio. Con esto, grandes masas de población, hasta entonces dedicadas a la agricultura y bastante pobres, se dirigieron hacia las ciudades para trabajar en las fábricas en una relación de dependencia con los empresarios para trabajar en las fábricas. Y esto sumado a la esperanza de no depender más para su subsistencia de lo que era hasta ese entonces el campo. Esta migración masiva propició el crecimiento desproporcionado de la mayoría de ciudades europeas, tanto en población como en extensión física. Así, la cara del mundo cambió en aras de la producción masiva de ropa, zapatos, máquinas y otros objetos que poco a poco fueron cobrando importancia hasta volverse casi imprescindibles para la vida humana. Como ya se dijo, a este periodo se lo llamó la Revolución Industrial. Entonces, el socialismo tiene su punto de inicio, ¿sí? Con
la revolución industrial. Vamos a ponerlo acá. Da su inicio con la revolución industrial. Muy bien. Lo pueden ir complementando. Este mapa conceptual, este organizador gráfico, usted lo puede ir complementando con lo que vamos a ir conversando en este momento, ¿sí? Perfecto. Entonces, el socialismo da su paso o da su inicio con la revolución industrial. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que el socialismo surge como frecuencia. Si se piensa que el socialismo es lo mismo que el comunismo, no es así. Tengan muy en cuenta, el socialismo es una ideología muy diferente al comunismo. Muchos han propugnado de que el socialismo tiene que ver mucho con el comunismo, ¿sí? Y tienen razón, porque parten de lo mismo, pero sí se diferencian en algo muy importante. Ya les voy a dar a notar cuál es. ¿Qué se opone al capitalismo? Es aquí donde podemos ver el punto más flaco de una relación bastante cercana entre el comunismo y el socialismo y otra el capitalismo. Si vemos, Cuba sigue siendo comunista. China dejó de ser comunista para ingresar al mundo capitalista. Uno de los países que sigue también siendo comunista es Corea del Norte. ¿Por qué? Porque ahí no existe un presidente, no existe democracia. Sigue manteniéndose la idea de heredar el poder, ¿sí? Con Kim Jong-un, que es el actual emperador de Corea del Norte. Mientras que el capitalismo, usted le plantea la democracia como la manera legítima de poner a alguien en la cabeza del Estado. Tenga muy en cuenta esto. Pero el socialismo tiene algo mucho más importante, que es la democracia. He ahí la gran diferencia. Además, el comunismo reniega de las religiones y las ataca. He ahí el ejemplo de la Alemania nazi con Adolfo Hitler. Todas estas creencias, aunque pueden tener algún fundamento, no son totalmente ciertas. Como se dijo, la revolución industrial atrajo grandes avances, pero también demostró que sin un freno, la codicia, la avaricia y el excesivo individualismo, sobre todo en el momento de recoger ganancias, no son precisamente una receta para apuntalar el bien común. Ya en años anteriores al siglo XIX, en Italia, un monje y un estudioso de la sociedad había utilizado el término socialismo para definir una preocupación por los problemas sociales ante el excesivo individualismo imperante en el capitalismo naciente. Entonces podemos ya ir dando un concepto y un fundamento a lo que es el socialismo. Entonces, el socialismo parte de preocuparse por los problemas sociales. ¿Sí? Ese es el punto de partida del socialismo. Esto es lo que usted va a ir poniendo en qué es el socialismo. Da su inicio con la revolución industrial y el socialismo parte de preocuparse por los problemas sociales. Luego, pero solamente a partir del año 1830 se comienza a utilizar el término para designar algunas teorías de pensadores y científicos sociales, principalmente ingleses y franceses, que eran los que más veían y se preocupaban por la inequidad social que reinaba en los estados. Como Robert Owens y Henry de Saint-Simon fueron los dos primeros pensadores en dar a conocer las ideas de un socialismo naciente. Pongámosles Robert Owens y Henry de Saint-Simon, primeros pensadores del socialismo. Son los primeros pensadores del socialismo. Váyale copiando porque esto va a estar en la lección, ¿sí? Vaya complementando
su organizador gráfico porque son datos que van a estar en su lección del próximo día lunes. El postulado básico del socialismo menciona que es el cuestionamiento al derecho a la propiedad si es que sus consecuencias en últimas son la miseria para la mayor parte de la población ciudadana, ¿sí? Ese es el punto de inflexión por el cual el capitalismo no era tan visto, porque el capitalismo solamente daba riqueza al dueño de la mano de obra, ¿sí? A los obreros no, porque los obreros ganaban una parte, ¿sí? Solo veían su salario, su mano de fuerza recompensada, pero por un salario bajo. Y el que se quedaba con la riqueza era el dueño de esa propiedad, mientras que el socialismo lo ve muy distinto. Una distribución de riquezas igual, equitativa para todas las clases sociales, como para el dueño de la empresa, como para los obreros, que es lo que no pasa y que por eso sigue siendo el capitalismo uno de los sistemas económicos más fuertes a nivel mundial y por el cual todos optamos. Censura también entonces el acaparamiento de los bienes, así como de los medios de producción, y no está de acuerdo con la explotación inmisericordia de los trabajadores. Su intención más importante es rediseñar la intención más importante del socialismo es rediseñar una sociedad en donde no exista explotación, miseria y desigualdad. Muy bien, miren ustedes. La intención más importante del socialismo es, es rediseñar el sistema de la sociedad, donde no se dé explotación, miseria ni desigualdad. Pero es lo que seguimos viendo. En la actualidad, muchos países donde viven por debajo de $10 al día, personas que no pueden comer o comprar sus alimentos para poder comer. ¿Sí? La propuesta del socialismo consiste en un mayor control estatal de la sociedad, buscando siempre el bien común. El Estado maneje la sociedad, mientras que el capitalismo, en el capitalismo el Estado solo debe ser un agente, ¿sí? Un agente, alguien que esté solamente visualizando, solo esté constatando qué es lo que está pasando. En el socialismo pasa algo distinto, como lo que trataba de hacer Rafael Correa, de que el Estado controle a la sociedad, mas no sea la sociedad que controle el Estado, el mercado, ¿sí? Hablemos del mercado. Ahora, buscando siempre el bien común. Además, no propone, como muchos sostienen, la confiscación de bienes y un Estado dueño de todos los medios de producción, ejerciendo un control total sobre la sociedad. Pero sí le da mucha importancia al sector público y cree que el control estatal o social contribuye para que las sociedades sean más equitativas y justas. En cambio, el comunismo, con lo que comúnmente se confunde al socialismo, propone idealmente la creación de una sociedad en donde las diferencias, sobre todo económicas, se reduzcan a cero. No exista ninguna diferencia en el ámbito económico. El objetivo del comunismo es que todos posean lo que necesitan para vivir, como lo hace Cuba. Si han escuchado el caso de Cuba, ¿no es cierto? Donde a Cuba, a los cubanos, a todos les dan cada inicio de mes una canasta básica, por igual. Nadie tiene más ni menos. ¿Sí? Cuba es uno de los países comunistas que todavía pueden sobreexistir. Además, me perdí.
Además de que no exista algo, nunca se hable de lo individual, de que esta es mi propiedad, porque esta es mi propiedad. No, ahí se alquilan todavía en Cuba se alquilan las propiedades. Además plantea que así se eliminarían el hambre, la pobreza y la desigualdad. En, en la práctica han existido muy pocas sociedades comunistas al 100%. Por ejemplo, se cree que lo fueron las primeras agrupaciones de cazadores y recolectores humanos que poblaron el planeta. También existe la suposición de que en sus inicios los grupos comunistas eran perfectos y seguían la doctrina de Jesús. O sea, los primeros cristianos también practicaban un comunismo perfecto. Pero esas son excepciones. En la práctica real, cuando se pretendió que el mundo existieran estados comunistas perfectos, siempre hubo que establecer mecanismos de control y poder que terminaron creando élites abusivas del poder. Claro, como siempre, ¿no es cierto? Si bien se lograron sociedades más equitativas desde el punto de vista económico y se crearon eficientes sistemas de salud como el de Cuba y también de educación, otro ejemplo es Corea del Norte, la represión hizo de estos estados lugares muy poco apetecibles para la vida cotidiana. Y el problema que pasa en Cuba lo pasa también en Corea del Norte. El Estado, ¿sí? El Estado controla todo lo que sale hasta en los medios de comunicación. Es por eso que nosotros no conocemos qué es lo que pasa en Cuba con lo del COVID-19, ni tampoco en Corea del Norte. Tengan muy en cuenta eso. Y en todo este contexto aparece un personaje muy importante, el cual es Karl Marx, ¿sí? Y su idea del socialismo pero aquí hay que apuntalar algo muy importante. Karl Marx habló sobre el capital, sobre la idea del capitalismo. Y es gracias a él que nacen los estados capitalistas. Nacen se, y se proliferan alrededor del mundo. ¿Por qué? Aunque los ideólogos principalmente del socialismo fueron otros, suele relacionarse las ideas del socialismo y el comunismo con la figura de Karl Marx, filósofo alemán de origen judío, nacido en la ciudad de Treveris en 1818 y falleciendo en Londres en 1883. Quien incursionó en el periodismo y en la política. A Marx se le ha considerado, junto con otros autores y estudiosos, el padre de la ciencia social moderna. Vamos a ir completando el apartado de Karl Marx y también tengan muy en cuenta que todavía no hablamos de Rusia. ¿Qué es lo que pasa con Rusia? Vamos acá. Entonces, Marx, a Marx y otros autores se los considera como los padres de la ciencia social moderna. Eso, váyanle completando. El complejo conjunto de sus teorías, conocidas como marxismo, se pueden simplificar desde dos vertientes. Vamos a anotar las dos vertientes desde donde se propone el marxismo. La primera y la más importante es que la base de todo lo que existe es la materia. Miren ustedes, lo importante que para Marx y estos otros padres de la ciencia social moderna es la materia. Lo que conocemos como espíritu y todo aquello que consideramos sentimientos, pensamientos y manifestaciones del alma no son más que manifestaciones de formas materiales complejas. La materia es la matriz del universo. Además de que desde ella partimos a todo lo que se ha formado y todo lo que existe. Más o menos como la serie de La materia oscura.
Recuerden esa serie, en la materia oscura, el polvo, The Dust. El marxismo es básicamente ateo y esta parte de la doctrina de Marx se la llama materialismo dialéctico. ¿Sí? El materialismo dialéctico. Todo parte desde lo esencial, la materia, los átomos, ¿sí? Y cómo desde los átomos se comienza a formar todo lo que nosotros podemos encontrar. Se forma, después de los átomos, ¿qué viene, Polet? Después del átomo, ¿qué se forma cuando hay un conjunto de átomos? Moléculas, muy bien, Polet. Yamile, el conjunto de moléculas, ¿qué forman? Yamile. ¿Me puede volver a repetir, Yamile? Ya, Yamile, el conjunto de moléculas, ¿qué forma? Betsabe, el conjunto de moléculas, ¿qué forma? Betsabe. Ahí le escuché, Yamile. ¿No, me puede volver a repetir? Las células, ¿está segura? Segurísima. Betsabe, ¿qué forma el conjunto de moléculas? Damaris, el conjunto de moléculas, ¿qué forma? Le veo pensativa. Damaris, wake up. Joel, el conjunto de moléculas, ¿qué forma? Las macromoléculas. No, Las células. tampoco es las células. No es las Los células. átomos. No, no son los átomos. Los átomos forman Masa. moléculas. No, Edu. Los tejidos, ¿sí? El conjunto de moléculas forman tejidos. Ahora, los tejidos, Arlet, un conjunto de tejidos, ¿qué forma? Un conjunto de tejidos. ¿Me puede repetir, Arlet? El organismo. Otra vez. El organismo. Órganos, muy bien, Arlet, muy bien, órganos. El conjunto de órganos, Mili, ¿qué forma? Mili. El conjunto de órganos forma... Esteban, ¿qué forma el conjunto de órganos? El sistema. No, todavía no, Justin. Conjunto de órganos. No le escuché tan bien. Bájese el micrófono. No sé, teacher. Ahora sí le escucho, Esteban. ¿Qué forma el conjunto de órganos? Está un escalón antes de lo que dijo Justin Sistemas. Aparatos. Y ahora sí, Justin, el conjunto de aparatos, ¿qué forma? Sistema. Sistemas. Muchísimas gracias. Ahí tenemos una pequeña clase de ciencias naturales. ¿Sí? La materia. Todo está formado de la materia. Y lo más chiquito de la materia es
el átomo. Ahí está, vayan a ver esa serie. His Dark Materials, la materia oscura. Muy buena, que hablas exclusivamente sobre el polvo. Cómo estamos formados cada uno de nosotros de materia. Ahora, el segundo eto del socialismo, desde la vista de Karl Marx, es el motor de la historia, es el enfrentamiento, el motor de la historia siempre ha sido el enfrentamiento entre los sectores económicamente deprimidos. Es decir, un enfrentamiento, una guerra de poderes. Guerra de poderes entre los sectores deprimidos, a sectores deprimidos los conocemos como campesinos, trabajadores, obreros y proletariado. Y la clase social que se aprovecha de ellos. Y la clase social que se aprovecha, es decir, los dueños de las empresas. Por lo que construye estructuras políticas, sociales y religiosas destinadas a mantener este estado de cosas. En la utopía marxista, algún día se terminará la dictadura de la burguesía y se establecerá la perfecta sociedad comunista en donde a nadie le sobre ni le falte nada y todos reciban según sus necesidades. Se abolirán las clases sociales e incluso el Estado y se llegará a un altísimo grado de civilización. A esta visión de la historia se la llama materialismo histórico. Tengan muy en cuenta el materialismo histórico. Lo vamos a poner aquí. Se lo conoce como materialismo histórico. Histórico. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre Karl Marx? ¿O algo que ustedes deseen añadir? ¿Seguros? Ok, y ahora viene la mega pregunta. ¿Cómo Karl Marx entra también y Rusia? ¿Cómo entra Rusia? Recordemos que Rusia tuvo la revolución bolchevique. ¿Escucharon ya la revolución bolchevique, Edu? ¿Han tratado en historia sobre la revolución bolchevique? Edu, ¿no? ¿Todavía no hay historia? Ok, no se preocupen, yo les voy a dar un pequeño resumen de qué fue la revolución bolchevique y cómo Vladimir Lenin y Stalin propusieron la revolución bolchevique. Entonces, la revolución rusa. A principios del siglo XX en toda Europa estaba una crisis inimaginable. Nunca Europa había visto una crisis tan importante como la vivieron en esos años. Hacia mediados de la segunda década había estallado ya el más horrendo conflicto conocido como la Primera Guerra Mundial. Y también se había superado en horror solamente por la Segunda Guerra Mundial. Tengan muy en cuenta, por un lado, la Primera Guerra Mundial y por el otro también el estrago de lo que tuvo que ver la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi de Adolf Hitler. La Rusia de entonces era un país con desigualdades extremas, maltratado además por la arrogancia y el descuido de sus gobernantes, lo cual resultó un excelente caldo de cultivo para que se forjara y se formara a partir de las doctrinas de Karl Marx un ejército que derrotara a los zares rusos, que eran como los presidentes aquí en Ecuador, y a toda su nobleza, y estableciera un gobierno de los trabajadores y el pueblo oprimido. La Revolución Rusa se prolongó entre febrero y octubre de 1917 y terminó con el fusilamiento del zar y toda su familia, y con el establecimiento de un gobierno bolchevique
al mando de Vladimir Lenin, el primer presidente del primer estado que pretendía ser comunista en la historia en la historia moderna de la humanidad. Entonces, para Rusia vamos a tener en cuenta lo siguiente. La revolución bolchevique, se escribe así, bolchevique, con sus dos grandes actores, con Vladimir Lenin y Stalin. Fueron las dos imágenes más fuertes de la revolución bolchevique. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Váyanle completando, que son datos muy importantes para su lección de la próxima semana. Entonces empezamos con el realismo social en Latinoamérica. A partir del triunfo bolchevique, las ideas socialistas y comunistas tomaron gran auge dentro de toda la humanidad, dentro de todo el globo terráqueo. Y no solamente se lo tomaron como una idea política social, sino también fue más allá. Los movimientos artísticos y literarios no escaparon a esta influencia. Muchos artistas y sobre todo muchos escritores de este lado del mundo, especialmente en Latinoamérica, se ilusionaron con la propuesta de un mundo donde existiese menos miseria, más igualdad y justicia en el reparto de las riquezas, y en donde no se explotara a personas ni a pueblos. En América Latina, desde los tiempos de la conquista y la colonia, la explotación, la desigualdad y la miseria han sido el pan de todos los días, en el desayuno, en el almuerzo y hasta en la cena. De igual manera, la dependencia económica y cultural que tuvimos, no solamente con Estados Unidos, sino con la propia España, Portugal, Inglaterra y Francia, de ese entonces que eran los países más importantes en Europa, fue también un gran problema y el cual también desencadenó la mayor deuda que pudieron tener los países latinoamericanos con el resto del mundo. Para el avance también del campo, el campo no era bien visto, así que no se podía dar también la industria. Fue en este contexto que las ideas socialistas tomaron un gran auge para la población ilustrada. La población ilustrada fue en Latinoamérica la más importante donde se vio el movimiento literario, entre los que se contaban artistas y escritores. Es así como aparece la tendencia literaria conocida como el realismo social. Voy a proceder a mover un poco las letras que pusimos por aquí para ir escribiendo. ¿Ya? Muy bien. No se olvide que Revolución Bolchevique y esto de la guerra de poderes pertenece a Karl Marx y Rusia. La gran literatura de los años 30. ¿Qué pasa con la literatura de los años 30? Vamos a ponerla acá. Especialmente en Ecuador, al ser el nuestro uno de los países más pobres y más marcados por la desigualdad en este continente, las ideas del socialismo y del comunismo impactaron fuertemente en el pensamiento local de principios del siglo XX. Ya en los inicios de la tercera década de este siglo, además de la formación de los partidos socialistas y comunistas, también apareció en nuestro país una literatura enfocada en los problemas sociales y económicos imperantes. Entonces, eso es lo primero y fundamental. Una literatura enfocada en los problemas sociales y económicos. Tengan muy en cuenta esto. Una literatura enfocada en los problemas sociales y económicos de nuestra sociedad. Con el predominio del género narrativo, esta literatura alcanzó su esplendor a finales de los años 20 y principios de los años 30. Pónganle el dato. Su esplendor fue entre los años 20, fue
a finales de los años 20 y principios de los años 30. Muy bien. Luego, en el año 1930, apareció publicado Los que se van, relatos sobre el Cholo y el Montubio, libro emblemático representante de esta tendencia e integrado por un conjunto de relatos escritos por 3 jóvenes narradores. Entre ellos se encuentra Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert. Entonces, vamos a poner obra más importante. La obra más importante es la obra más importante es Los que se van, relatos sobre el Cholo y el Montubio. De Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique. Le voy a achicar un poquito la letra. Denme un segundito. Para que puedan entender. Ok. Ahí se vio. Muy bien. Voy a ir borrando para que se pueda ver mejor. Acá se ve. Listo. Muy bien. Algunas de las características, este es el motivo por el cual recibe también estos 3 señores y todo el movimiento reciben el nombre de la generación del 30. Reciben el nombre de la generación del 30. Tengan muy en cuenta esto. Por la gran importancia que tuvieron dentro de la literatura latinoamericana, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana. Y dentro de esto tenemos que tocar algo muy importante, el indigenismo, que es la última parte de nuestra conversación y análisis del día de hoy. El indigenismo. ¿Cómo parte el indigenismo? Estamos ya en el último recuadro. Las poblaciones aborígenes de toda América y particularmente de Ecuador fueron las más afectadas por todos los procesos de conquista y colonización. Luego, cuando se estableció la República, después de las guerras de emancipación, que tratamos de salir de eso, nuevamente se mantuvo la explotación de los que fueron los dueños de las haciendas por parte de la población blanco-mestiza. No es que vino la colonia, vino la emancipación de España y dentro de las repúblicas todo estuvo bonito. Siguió manteniéndose esta explotación. Por este motivo surge a principios del siglo XX el indigenismo, siendo una corriente de pensamiento y creación que busca ante todo mostrar la situación desesperada de los grupos indígenas. Tengan muy en cuenta esto. Es una corriente de pensamiento y creación que busca ante todo mostrar la situación desesperada de los grupos indígenas. Además de su miseria, su marginación, el irrespeto de la sociedad hacia ellos, la crueldad de la explotación y la ignorancia que acompaña todos estos procesos.
El autor más destacado del indigenismo ecuatoriano de los años 30 fue Jorge Icaza. Fue Jorge Icaza. ¿Quién conoce la obra más importante de Jorge Icaza? Y le doy 2 puntos para la elección del próximo lunes. La obra más importante o el relato más importante de Jorge Icaza. ¿Quién se sabe? Tiene 10 segundos. 9, 8. Es ese poema. Justin, ¿puede decirlo más durito? Es ese poema. No, no es de ese poema. ¿Alguien más activó el micrófono? Arlet y luego Esteban. A ver, vamos a Arlet. Active su micrófono. Guasipungo. Dígalo más durito para que todos sus compañeritos escuchen. Escucha. Sí, ahí le escucho a Arlet. Guasipungo. Arlet se acaba de ganar 2 No, puntos teacher, para... ¿qué? Ya le ganó, justo le ganó a Esteban, porque los dos alzaron la mano a la vez. Le ganó Arlet. 2 puntos, ok, para la lección. Guasipungo es la obra más importante de Jorge Icaza, pero aparte de eso tenemos los vamos a pronunciarlo bien. Huayrapamushkas, El Barro de la Sierra, El Chuya, Romero y Flores también, Barranca Grande y Mamapacha. Son las obras más importantes de Jorge Icaza, quien es el autor más representativo del movimiento indígena en Ecuador. Con esto, estamos llegando a la parte final de nuestra clase